Bienvenidos a La Magia del Gol, un canal dedicado a comentar toda la actualidad del fútbol mundial. El nombre de Ricardo Gareca ha sonado mucho en las últimas horas en el país norteño de Ecuador. La selección ecuatoriana se quedó sin técnico, luego que el argentino Gustavo Alfaro decidió no continuar dirigiendo a la selección norteña. Esto luego de una dura negociación por varios días, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo para que el estratega pueda continuar. La Federación Ecuatoriana de Fútbol mostró su deseo y disposición para que Gustavo Alfaro estuviera al mando de su selección mayor, pero esto no fue así. Desde Ecuador estaban seguros que Alfaro aceptaría la propuesta del conjunto norteño y que seguiría por un proceso más al frente de su selección. Ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que cambiar sus planes de última hora, y es así que ya empezaron las conversaciones con Ricardo Gareca para convertirse en el nuevo técnico de la selección norteña. Los periodistas peruanos, al enterarse de la posible llegada de Ricardo Gareca a Ecuador, recordaron el paso del Tigre por la selección peruana. A continuación, la prensa peruana analiza las posibilidades de Ricardo Gareca para convertirse en el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Sin más que decir, les dejo el audio para que lo escuchen y me den su opinión. Ya saben que tienen la cajita de comentarios para poder expresarse. También, si te gusta este video, me puedes dejar un like. Y por último, si te agrada este tipo de contenido relacionado a todo el mundo del fútbol, te puedes suscribir y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo nuevo contenido. No los hago esperar más y ahí le dejo el audio. Lo de Ricardo Gareca siento que responde a dos cosas en particular. Uno, bueno, la propuesta económica, que es bastante fuerte por lo que se sabe, con respecto a lo que se le ha propuesto al Tigre. Y también creo que tiene que ver con el tema de las menores. Porque recordemos que Ricardo Gareca, cuando termine el proceso para Qatar 2022, que no se logra la clasificación, él quería intervenir o tener más participación en la estructuración de las menores en nuestro país, porque él creía que si bien había material y había jugadores que podían destacar, se necesitaba otro tipo de organización, otro tipo de planeamiento, otro tipo de facilidades también para los menores para que puedan llegar y no perderse en el camino hacia la selección mayor. Cosa que también fue uno digamos, las discrepancias que se tenía con la federación. En Ecuador, creo que todos conocemos el gran trabajo que los clubes, no solamente uno o dos, se está haciendo en el tema de las menores. Y eso también habla de, en el último proceso, cuántos jugadores jóvenes llegaron a la selección mayor y de ahí terminaron incluso exportando al exterior. Habían, por ejemplo, jugadores como Piero Hincapié, el central, 19 años, era titular en la selección ecuatoriana y luego terminó yendo al fútbol alemán, a uno de los equipos con más nivel del fútbol alemán, como el Bayer Leverkusen. Entonces, así hablamos de un proceso de ya varios años en el fútbol formativo que de alguna u otra forma también le seduce a Ricardo Gareca. No es el único técnico que se tiene en carpeta. Se habla de Guillermo Almada, uruguayo, que es actual técnico del Pachuca de México, y también uno que se rumoreó en algún momento antes de que Juan Reynoso llegue aquí, que es Sebastián Becasese, hoy sin ningún tipo de contrato con algún club. Hola, pero perdón que te corte de Carlitos, ¿no? Si poneme la camisa esa elegantísima para los euros del señor Andolfo, que es fanático de Gareca, y si es Gareca Lover, con Becasese y con el otro señor que has dicho, creo que Gareca evidentemente parte con más opción, ¿no? El presidente... Una carrera de tres, parece que Gareca maneja pues, un Fórmula 1 y nosotros están en... Tiene mucho que ver el tema económico. Sí. Bueno, puede ser el tema de la plata. El presidente de la Federación Ecuatoriana hace un par de meses dio unas declaraciones y dijo que sería un honor que Ricardo Gareca asuma el buzo de la selección ecuatoriana. Pero no podrá renunciar a Gareca, Omar, Carlos, un poquito a sus intereses económicos, teniendo en cuenta que eso que se decía, a Gareca le llueve oferta. Bueno, se fue de Perú y está ya cuántos meses sin trabajo, o sea, y Gareca quiere dirigir, ¿no? Sí, o sea, la ilusión de esta selección y volver a meterse en la historia de un país. A mí me parece que de repente, no me dice que venía a trabajar gratis, ¿no? Pero de repente puede ceder un poquito sus pretensiones para asumir una selección donde tiene, creo, un universo de jugadores bastante más amplio que Perú. Pero le favoreció a Gareca que el Mundial sea fin de año, para que así, luego del Mundial, el mercado de técnicos varíe un poco en cuanto a selecciones y ahí poder firmar con alguna selección. Lo que pasa es que creo que a ver, primero, no hay que negar que el nombre de Gareca ha sonado en Chile, ha sonado en Uruguay, ha sonado en Ecuador, Colombia también. En su momento Colombia. Ahora, lo de 3 selecciones ha sido, creo, en la última semana. Es un técnico apetecible. Siempre voceado, siempre candidato. Es un técnico apetecible. En Boca Juniors, ¿no? Es un técnico apetecible. Pero puede pasar también. ¿Tú recuerdas todo lo que se habló post-Mundial de Rusia, cuando Perú había clasificado al Mundial de Rusia? La ilusión estaba en, ahora que Perú va al Mundial, los jugadores se van a revalorizar, van a costar mucho más, se van a ir a Europa, vamos a tener jugadores en las mejores ligas del mundo, en las ligas top. No pasó eso. O sea, de repente... Ni siquiera Carrillo, que es un gran mundial, ¿no? Exacto. O sea, para los países del continente, fuera de Perú, Centro Norteamérica, Europa,
no, la clasificación de Perú tuvo una magnitud enorme para nosotros. Sí, me parece más, parece. Para nosotros, Sí. prensa, hinchas, gente relacionada al fútbol. El Producto Bruto Interno 1,5 puntos. Exacto, o sea, la magnitud que tuvo para nosotros fue brutal. Sí. No, creo que esta misma magnitud no fue a nivel internacional. O sea, no es que Perú fue la gran aparición o el gran regreso después de 30 y tantos años. O sea, lo que pasa, Omar, perdón que te corte, es que al final te fuiste primera fase, ¿no? No hiciste siquiera la campaña que ha hecho Australia, por ejemplo, ¿no? No, que al final le vino tan cara la derrota a Argentina. O sea, y te diría incluso hasta la que ha hecho Ecuador en el último mundial. Sí, lo hará clasificar en fase de grupos también, ¿no? Pero Que hasta la tiene última una fecha, sensación un poquito más competitiva. Perú, o sea, fue motivo de ganar a Australia, se peleó con Dinamarca, se peleó con Francia, haciéndole un buen partido al equipo de, no sé, Mbappé y compañía, pero ahí nomás. Lo que significó para los El peruanos. hincha creo que sonó bastante el mundial, el hincha peruano sonó más el mundial que la selección. Por eso, para lo que significó para los peruanos, no necesariamente significó lo mismo a nivel internacional. De acuerdo. Entonces nosotros teníamos la esperanza, la ilusión de que incluso el fútbol peruano iba a mejorar, las Hubo una divisiones, sobreexpectativa, ¿no? los menores iban a mejorar en el nivel. Y nada de eso pasó. Mira, han pasado de 2018 hasta ahora, ¿cuántos años? ¿5 años? Sí, 5 sí, años. 5 años. Y hemos encontrado en su de Cueva, por ejemplo, a un jugador representante de Cueva. Ya, o sea, Hemos encontrado A ver. a Otto Yotun. supongamos que ¿No? en Otro Guerrero, en fue más ese difícil. interín de la elección de Juan Reynoso, ¿no? En ese interín se buscaron alternativas. A ver, un técnico que escarbe un poquito en la realidad de Perú. Iba a decir, tengo una selección que acaba de perder una clasificación al Mundial. Una selección que ya no tiene a Pablo Guerrero, que probablemente haya sido su mejor delantero en los últimos 20 años. No tiene a Jefferson Farfán, que ha sido un jugador importante para su selección. Tiene un solo jugador que no es titular en el top 5, en las 5 ligas más importantes del mundo. Solamente tiene un jugador, que es Renato Tapia, y que no es titular en el Celta. Indiscutible no es, lamentablemente. Entonces, a ver, vamos a ser sinceros. No es una selección atractiva. Ahora, yendo a la otra vuelta de tuerca, Omar Carlos, de la información. Sabemos lo que da Gareca en Perú, hizo cosas muy buenas, sobre todo su primera etapa. La segunda, hasta ahora nunca terminaré de entender qué pasó en ese partido de repechaje contra Australia, pero hay muchas versiones. Pero igual lo de Gareca fue positivo, decir lo contrario sería pues mentira la historia fue peruano y hablar cosas que no son. Pero Carlos, Gareca en Ecuador, ¿podrá potenciar esa selección que había encontrado un funcionamiento con Gustavo Alfaro? Ojo que estoy de acuerdo con Omar, a Gareca le gustan más los jugadores de experiencia. A los jóvenes los aguanta un poquito, los hace esperar un poquito, no digo que esté mal, pero es un poquito, entiendo la filosofía de Gareca, le cuesta soltar a los más jóvenes al ruedo, ¿no? Prefiere lo de nombre, lo de experiencia. En Ecuador hay una selección bastante más joven. ¿Sientes tú que a Gareca le puede ir bien en Ecuador o es otro desafío, otro reto y Gareca tendrá que pasar un proceso de adaptación mutua, ¿no? Que los jugadores se adapten a Gareca y que Gareca se adapte a los jugadores. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, si no ha encontrado la forma de soltar a los jóvenes aquí es porque los jóvenes no estaban teniendo un rodaje internacional, digamos, como en algún momento lo tuvo, por ejemplo, Farfán joven en el PSV, como en algún momento Pizarro se fue joven al fútbol alemán. Si quizás hubiéramos tenido jóvenes jugadores de 20, 22 años y eso, que ya están en una etapa en la que empiezan a la madurez del fútbol, jugando en algunas ligas importantes, interesantes, quizás no en el top 5, pero una liga holandesa, una liga portuguesa, probablemente habrían sido titulares o habrían tenido más rodaje que los jóvenes que lo tuvieron, ¿no? Entonces él en Ecuador podría encontrar ya jugadores consolidados o que tienen más rodaje en ligas mucho más competitivas que las que los jugadores de aquí. De esa edad me refiero, ¿no? El ejemplo que ponía con Hincapié y por ahí algunos otros jugadores que puedan servirle, por ejemplo Estupiñán, aunque no es tan joven como Hincapié, pero Estupiñán juega en la liga inglesa y entonces poco a poco encuentra esos jugadores jóvenes que puedan también ser titulares y sin ningún problema amilanarse ante otros con más experiencia en las eliminatorias. Sí, el proceso de recambio en Ecuador fue muy rápido, ¿no? Y eso avala el trabajo de menores que se está haciendo en Ecuador. O sea, contarle a la gente que Independiente del Valle tiene un trabajo fantástico y serio en menores con una inversión importante, no es un secreto, ni estamos diciendo ninguna primicia ni nada que no sepan, que las selecciones ecuatorianas en menores son siempre selecciones que llegan a instancias a últimas instancias de los torneos, ¿no? Que pelean, que son animadoras. Tampoco es un secreto a voces. Eso lo venimos diciendo que los últimos 15 años, los últimos 20 años, Más o menos. ¿no? Y seguimos viendo y seguimos haciendo la comparación
y nada ha cambiado. A O sea, nivel de clubes nos ha sacado una ventaja, si en la selección ecuatoriana nos ha sacado una ventaja en el tema de presencias en los mundiales y rendimientos y competencia, a nivel de clubes, Omar, la ventaja es sideral, ¿no? O sea, tú comparas Liga, hace dos MLS, temporadas, Barcelona, hace 2 temporadas una teníamos cosa, ¿no? Y juega. en las semifinales de Copa Libertadores, de los 4, uno fue ecuatoriano, que fue el Barcelona de Guayaquil, que pierde obviamente tanto en Brasil como en Ecuador con Flamengo, pero que llega a las semifinales. ¿Eso de qué habla? De que el fútbol ecuatoriano es tan competitivo que te puede llegar a las semifinales de Copa Libertadores. incluso para jugadores, a ver, cuando los clubes quieren contratar, les es más atractivo. Para técnicos les es más atractivo ir a dirigir a un club ecuatoriano, ¿no? Y eso Lo que pasa es que hay más vitrina, ¿no? Hay más vitrina, no podemos negar. El Melgar, que hizo una campaña muy bonita, muy interesante en la Copa Sudamericana, frenó su ilusión de meterse en la final, precisamente ante Independiente del Valle, ¿no? Un ecuatoriano nos malogró la fiesta nuevamente. También. Y bueno, luego de haber escuchado este audio me gustaría saber tu opinión en la cajita de comentarios. No te olvides de dejar un like y suscribirte para seguir recibiendo contenido de toda la actualidad del fútbol mundial. Esto fue la magia del gol, hasta la próxima.